nos ponemos sobre nuestros pies, vamos a leer Nehemías capítulo 8 y vamos a estar en los versículos del 1 al 18. Yo voy a leer del 1 al 17 y a una sola voz leeremos el versículo 18. Yo voy a leer desde la versión Nueva Biblia de las Américas, NBLA. Dice la palabra del Señor. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres de los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían hecho para esta ocasión. Junto a él a su derecha estaba Matatías, Semanías, Urías, Hilcías y Maasías, y a su izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasún, Asbadana, Zacarías y Mesulán. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba en un lugar más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, al gran Dios, y todo el pueblo respondió: amén, amén, mientras alzaban las manos. Después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. También Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán, Pelaías y los levitas explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar. Y leyeron en el libro de la ley de Dios, interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: este día es santo para el Señor su Dios. No se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. También les dijo: vayan, coman de la grasa, beban de lo dulce y manden raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No se entristezcan, porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. Los levitas calmaron a todo el pueblo diciéndole: callen, porque el día es santo, no se entristezcan. Entonces todo el pueblo se fue a comer, a beber, a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta, porque comprendieron las palabras que les habían enseñado. El segundo día, los jefes de las casas paternas de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas se reunieron junto al escriba Esdras para entender las palabras de la ley. Y encontraron escrito en la ley que el Señor había mandado por medio de Moisés, que los israelitas habitaran en tabernáculos durante la fiesta del mes séptimo. Así que ellos dieron a conocer esta proclama en todas sus ciudades y en Jerusalén: salgan al monte y traigan ramas de olivo silvestres, ramas de mirto, ramas de palmera y ramas de otros árboles frondosos, para hacer tabernáculos como está escrito. El pueblo salió y trajeron las ramas y se hicieron tabernáculos, cada uno en su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Toda la asamblea de los que habían regresado de la cautividad hicieron tabernáculos y habitaron en ellos. Los israelitas ciertamente no habían hecho de esta manera desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, y hubo gran regocijo. Juntos. Celebrado en la fiesta 7 días y al octavo día una asamblea solemne, según lo establecido. Padre, oh Dios, Señor, tú nos sigues sumergiendo en esta historia acerca de Nehemías. Y como recordábamos el domingo pasado, la obra no culminaba con la reconstrucción civil de las murallas, sino que la obra continuaba, Señor, con la construcción en santidad y piedad de tu pueblo, Señor. Nosotros tenemos la bendición de leer tu palabra. Y este texto habla precisamente de lo que el pueblo experimentó cuando tu palabra era leída, Señor. ¿Qué te queremos pedir, Señor? Que todas aquellas circunstancias que son de tropiezos para nuestro entendimiento de la palabra, sea nuestro pecado personal, sea nuestra debilidad física o emocional, sean las preocupaciones que tenemos fuera de este lugar, incluso el mismo clima en este lugar, o quizás, Señor, también el sonido de este lugar,
todo aquello sea vencido por ti, Señor, porque ciertamente queremos experimentar tu presencia al mismo tiempo que cuando Cristo alumbre nuestros corazones, Señor. Si tú no tienes gracias para con nosotros, Señor, nada va a suceder con nuestras mentes y nuestros corazones. Si no tienes misericordia, Señor, no habrá ninguna obra de transformación en esta mañana. Te imploramos a ti, clamamos a ti, te rogamos, Señor, déjanos ver a Cristo, por favor. Bendito seas, Padre Celestial. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor, querida iglesia. Yo no sé cuántos de ustedes se hayan visto la película, sé que algunos lo hicieron por recomendación de uno de los maestros de la congregación. Me comentaban el domingo pasado en la clase de membresía. Me refiero a cuántos de ustedes se han visto la película sobre Lutero, la historia de Martín Lutero. Y todos recordamos lo que significó Martín Lutero en la historia de la vida de la iglesia. Lo que recordamos de la época que conocemos como la Reforma, que experimentó en algún momento la iglesia. Si ustedes recuerdan, los teólogos han dividido lo que sucedió con la Reforma en una causa material y una causa formal. La causa material apunta al principio acerca de la sola fe. Solo puede ser salvo por la gracia de Dios con fe únicamente en Cristo Jesús y nada más. Pero la causa formal de la Reforma fue el principio sola escritura. ¿Qué quería decir eso? Solamente la palabra de Dios es la autoridad para la vida de la iglesia. Solamente las escrituras determinan quién puede llegar a ser salvo en los términos de Dios mismo. ¿Por qué? Porque en ese momento los términos de la salvación eran dirigidos, dominados, gubernamentados. ¿Por quién? Por el papado. Entonces, en ese momento se podía ser salvo por el pago de las indulgencias. Bueno, y digo se podía según la versión de ellos. Nunca se ha podido ser salvo por las indulgencias. Y en ese punto, lo que sucedió es que Lutero propone una discusión académica, podemos utilizar esa expresión, ¿en base a qué? ¿A qué es lo que la Biblia dice? Cuando él plasma sus tesis y las pone en la puerta de la iglesia de la ciudad de Wittenberg, en Alemania, lo que sucede es, mira, la Biblia dice esto, ustedes enseñan esto, pero la Biblia creo que enseña esto. Y Dios toma la actitud de un hombre adecuada frente a su palabra, sus emociones adecuadas frente a la palabra, soy preso de ella, y su obediencia a esa palabra, y de ahí despliega todo lo que conocemos como la Reforma protestante. No es un hecho aislado en la vida de la historia de la iglesia. Si ustedes recuerdan un momento particular de avivamiento en el libro de Hechos, la predicación del apóstol Pedro después de Pentecostés. ¿Qué hizo Pedro en su predicación? Tomar también la ley del Antiguo Testamento y exponerlo a la luz de los sucesos que estaban pasando en ese momento. Cita el profeta Joel en lo que significaría el venir del Espíritu Santo. Y nuevamente, la exposición fiel de la palabra produjo un avivamiento en medio de estas personas. La reconstrucción o la construcción del pueblo de Dios, el nacimiento de la iglesia. Pero me gustaría también contarles de un ejemplo un poco más cercano, me refiero en años, y que me comprometo con ustedes a enviarles el video a la cuenta al grupo de WhatsApp para que posterior de este día puedan ver lo que les quiero contar. Hay una iglesia en el país del Salvador que se llama Gracia sobre Gracia, cuyo pastor principal es el pastor Javier Domínguez. Yo no lo conocía, para ser honesto, quizás no tiene la plataforma virtual que el Señor le ha dado a otros hermanos pastores también piadosos. Lo conocí el año pasado y viendo algunas de sus predicaciones me topé con una que hizo hace 6 años, si mal no recuerdo, donde él cuenta la transformación que esta iglesia experimentó. Y es interesante que esta iglesia llegue a ser una población cerca de 3.000 a 4.000 personas. Y él muestra imágenes de lo que eran sus cultos en algún momento particular de la vida de la iglesia. Y me llama mucho la atención de que pone una foto de varios payasos, literalmente payasos, el día domingo, y él dice, ese que está de aquel lado, ese payaso era yo. O sea, él mismo, es literal.
Eso evidencia la clase de culto que ellos tenían durante el día domingo. Él lo describe como un espectáculo moviendo las emociones, el entretenimiento a su máximo esplendor, y en una iglesia que parecía que las cosas iban conforme a lo que los seres humanos muchas veces apuntan a lo que es el éxito, crecimiento económico y en números. Por una serie de sucesos, él sigue en el cuerpo pastoral, porque en ese entonces era pastor de jóvenes, él sigue como siendo asignado con mayor responsabilidades, a tal punto que por situaciones de pecado dentro del cuerpo pastoral, él termina siendo el pastor principal. Y en cierto momento, él es convencido en su conciencia de culpabilidad y de pecado por haber apartado su propia vida de las Escrituras y al mismo tiempo llevar a la congregación de eso. Lo que este hombre hace es tomar la palabra de Dios en serio, una actitud adecuada, con las emociones adecuadas, dolor por el pecado y alegría por ser santificado, con convicciones nuevas, y toma determinaciones, acciones conforme a su actitud, sus emociones adecuadas y eso. Y empieza a predicar expositivamente las Escrituras, empieza a predicar sobre el pecado, sobre la gracia del Señor, empieza a predicar el evangelio bíblico. Y hoy en día la iglesia tiene una población menor, pero sigue siendo una población significativa, son más de 1000 personas, tienen un colegio, tienen una universidad, y es una iglesia centrada en las Escrituras, centrada en el evangelio. Nuevamente, quiero usarlo como ejemplo, lo que hace el Señor cuando tenemos la actitud adecuada frente a la palabra, las emociones adecuadas y tomamos acciones determinadas conforme a los dos primeros puntos que les he mencionado. Les compartiré un poco más, como les mencioné, les enviaré el video de YouTube para que aquellos que quedaron pensando sobre esto. ¿Qué les quiero decir con todo esto conforme a la lectura? Porque nos daremos cuenta que lo que empieza a suceder con Nehemías y con Israel en el punto al que hemos llegado luego de la terminación de la reconstrucción de las murallas, que fue lo que vimos la vez pasada, y la repoblación de las ciudades. Incluso el versículo 73 terminaba diciendo del capítulo 7, cuando llegó el mes séptimo, los israelitas ya estaban en sus ciudades. Recuerden que el capítulo pasado lo que vimos era que las ciudades estaban solas. Ellos hacen un censo, toman el censo que se había hecho en Esdras capítulo 2, 14 años antes. Y miran, ¿a quién tenemos y cómo lo podemos usar? Las ciudades son repobladas. Pero la obra de Nehemías, que él entiende que el Señor había llamado, no culmina aquí. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 1, en la confesión de oración de Nehemías frente a Dios, luego de escuchar las noticias de que la ciudad estaba desolada, que no tenía murallas, él dice en esa confesión del capítulo 1, versículo 7, hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Recuerden, él tenía una convicción de pecado y entiende que la situación de Israel en ese momento era consecuencia del pecado personal y del pecado nacional. Él tomó unas medidas civiles, reconstrucción de las murallas. Ya entendemos y recordamos que eso hace parte de las medidas que como nación necesitaba para estar protegidos. Una ciudad en aquel entonces sin murallas es como su casa actual, sin techo y sin puerta. Una invitación para aquel que quiera hacer lo malo y obviamente hurtarle y dañarle. Por eso él entiende que hay una medida civil que la nación necesitaba, pero él entiende que lo que la nación necesitaba trasciende a una obra civil. Es como si pensáramos que lo que nuestra nación necesitaría en términos de seguridad por la gran cantidad de situaciones de dolor y de pecado en medio de nuestro, como violaciones, homicidios y hurtos, sería mayor cantidad de personas armadas en la calle. Me refiero al ejército. No es que nuestra nación necesita es un soldado, un policía cada 30 metros o cada cuadra. Esa es la solución para los problemas de seguridad que tenemos. Si esa es la visión que tenemos de lo que nuestra nación necesitaría, es decir, un cuerpo militar más grande, por supuesto no hemos comprendido cuál es el problema de nuestra nación. Y entendemos, por lo que hemos estudiado Nehemías, que el problema de esa nación es la ausencia del temor a Dios.
Cuando se presentó la diferencia económica entre un grupo de población de los judíos que estuvimos viendo en capítulos anteriores, Nehemías concluye que él actuaba distinto por el temor a Dios. Es la ausencia de temor a Dios lo que ha llevado a esta nación y lo que nos lleva a nosotros como nación a experimentar las consecuencias del pecado. Por supuesto, las medidas civiles que Nehemías tomó son adecuadas, pero no son las finales o las que concluiría la historia. Ahora, si me escucharon en la introducción, les mencioné acerca de acciones adecuadas, actitud adecuada, emociones adecuadas y actitud adecuada, emociones y acciones adecuadas. Esa es la manera en que podemos ver todo este capítulo. Vamos a ver inicialmente la actitud que el pueblo tiene frente a la palabra de Dios. Vamos a ver las emociones que el pueblo tiene frente a la palabra de Dios. Y miraremos al final las acciones que el pueblo toma frente a la palabra de Dios. Esa es una manera de ver este capítulo. La otra manera, conforme a la estructura literaria, es que es la narración de 2 días. Del versículo 1 al versículo 12 se narra un día particular, unos sucesos en un día particular. El versículo 13 dice al segundo día. Pudiéramos dividir este capítulo del versículo 1 al versículo 2 como día 1 y del versículo 13 al versículo 18 como día 2. De cualquiera de las dos maneras funciona para el entendimiento del texto. De mi parte, quiero tomar las que les mencioné inicialmente. ¿Cuál es la actitud que el pueblo tuvo frente a la palabra de Dios? Lo primero que pudiéramos pensar es, o pudiéramos resumir, que esa actitud es como exaltar la palabra. Eso lo vemos en los versículos del 1 al 8. Lo primero que ellos hicieron, pudiéramos considerar, ellos reconocen la autoridad de la palabra. Miren cómo reaccionaron ellos a la autoridad de la palabra de Dios. Ellos una y otra vez se refieren a la palabra de Dios como la ley. ¿Por qué? Porque los primeros 5 libros, aunque no todos contienen la ley mosaica, se resumen como en la ley. ¿Cuáles son los primeros 5 libros? Ustedes creo que los pueden memorizar y se los han aprendido. Ustedes recuerdan, empezamos en Génesis y van respondiendo, y van respondiendo, y van respondiendo, y van llegando. Y la manera en que ellos determinan, o la manera en que ellos responden o se refieren a la lectura que están recibiendo es como la ley. Le dijeron a Esdras que trajera ¿qué? El versículo 1, que trajera el libro de la ley, dice el versículo 1. El versículo 2 dice, Esdras trajo la ley. Versículo 3 dice que sus oídos estaban atentos al libro de la ley. El versículo 7 dice que los sacerdotes estaban en medio de la multitud para ayudar a comprender el pueblo la ley de Dios. En el versículo 8 lo llaman precisamente la ley de Dios. Leyeron el libro de la ley de Dios. Ellos entienden la autoridad de la palabra de Dios. No era un mero libro moral lo que les estaban leyendo, era la ley de Dios. Cuando ellos hablan de estos términos, están diciendo, esta es la autoridad sobre nosotros. Y la manera en que ellos responden a esa autoridad es como tratan el libro. ¿Cómo lo trataron? Por ejemplo, construyeron una plataforma para elevarla por encima de ellos. Era una imagen visible. Ustedes conocen las tarimas y obviamente eso tiene un propósito acústico también y clarificador mientras que se hace una exposición. Pero en este punto de la historia es un mensaje también que la palabra estuviera a una altura mayor, como en una tarima. En este caso esa plataforma que ellos construyen es para decir que la palabra está por encima de ellos. Es una manera de reconocer delante de quién se encuentra. No era una mera ayuda audiovisual, era una manera de demostrar sumisión a todo lo que Dios les decía. Eso se refuerza en el versículo 5 cuando se dice que Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba en un lugar más alto que todo el pueblo. Y cuando Esdras hace eso y empieza la lectura, ¿qué hizo el pueblo? Según el versículo 5, se puso en pie. Cuando normalmente hacemos la lectura del texto, cuando estoy predicando, yo he acostumbrado a decirles esto y siempre les he dicho, ustedes han visto las imágenes cuando va pasando
el rey de Inglaterra, y lo vemos por televisión y cómo las calles se paran y saludan y en un acto de reverencia porque va pasando el rey. Por supuesto, si reconocemos que esta es la palabra del Rey de Reyes, entonces usamos ese símbolo para saber delante de quién nos estamos presentando. Esdras leía, los demás explicaban. ¿Qué hacía el pueblo? Alzaba las manos, versículo 6, inclinaba la cabeza y postrados en tierra adoraban al Señor. Además, la actitud de ellos se evidencia también en el tiempo de predicación que ellos atendieron. ¿Notaron eso? ¿Notaron lo que dice el versículo 3? Desde el amanecer hasta el mediodía. Desde el amanecer hasta el mediodía. ¿Se puede imaginar ustedes que ese fuera el tiempo de culto de nuestros domingos? El amanecer en esta ciudad puede ser 5:45, 6:10, 6:15. Y aunque el sol a las 7 de la mañana, a diferencia de otras ciudades, en esta ciudad parece que fuera el mediodía, aquí a las 7 de la mañana, por supuesto que todavía no es mediodía, aunque el sol nos haga sentir que así fuera. Básicamente fue un tiempo casi de 6 horas. Y durante ese tiempo, el pueblo tuvo una actitud de total respeto hacia la Biblia. Es importante entonces evaluar cuál es la actitud que el pueblo tuvo y la actitud que nosotros tenemos cuando la palabra es predicada. Porque tenemos que recordar que la misma Biblia se describe, por ejemplo, en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en la justicia y para que el hombre de Dios sea completo, preparado para todo bien y trabajar. Toda la escritura, hermanos, es palabra de Dios. La Biblia se describe a sí misma como la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra actitud frente a la palabra? Lo primero es que vemos en ello el reconocimiento de autoridad. Nosotros reconocemos que esta es la autoridad sobre nuestras vidas, que nos debemos regir por lo que ella dice. Una cosa es nuestra respuesta emocional frente a esas verdades, otra cosa es nuestras convicciones frente a esas verdades. Entendemos que cuando ella habla, aunque nosotros no queramos obedecer, es la palabra de Dios. O cuando viene algo a nuestra conciencia y nos compuja el corazón, nos contrita, que el pastor sí es cansón, que el hermano sí es cansón. ¿Es la palabra de Dios? Otra característica de la actitud de ellos es el hambre, el deseo por la palabra. Ellos tenían un deseo, un hambre de la palabra de Dios. Como vemos, en ninguna parte Esdras los forzó a algo. No fue un asunto impositivo, no es como cuando los niños en la adolescencia vienen a la iglesia. En esta casa se va a la iglesia, por lo tanto usted tiene que venir a la iglesia. No es la actitud de Esdras para con el pueblo, no, porque el mismo pueblo desea la palabra. El versículo 1 lo dejó claro, ¿no? Ellos le dijeron, el pueblo, a Esdras, que trajera el libro de la ley. Ellos estuvieron dispuestos a escuchar, como les mencioné, durante 6 horas hasta el mediodía. Ellos estaban atentos al libro, dice el versículo 3. Los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro. Cuando el libro fue abierto, ellos se pusieron de pie, una señal de respeto. Cuando terminan la lectura de la palabra, cuando la palabra fue expuesta, ellos dicen amén, alzaron las manos, inclinaron la cabeza y adoraron. Es evidente el deseo que tenían por la palabra. Ellos anhelaban la palabra, tenían un hambre de que se les enseñara. Lo que la plataforma que construyeron para poner la palabra de Dios a una mayor altura, como les mencioné, no solamente fue una estrategia audiovisual, en realidad era la evidencia de lo que estaba en su corazón. Ellos querían sentarse a los pies de la palabra. Ellos querían ser alimentados por ella. Y como vemos en el primer versículo, dice que todo el pueblo se reunió como un solo hombre. Era la misma actitud de todo el pueblo. No eran unos cuantos, era el mismo tipo de espíritu, es decir, el mismo tipo de pensamiento, el mismo tipo de voluntad. Todos estaban interesados, ninguno estaba apático a la lectura que se hacía de la palabra y a la explicación que se daba de ella. ¿Por qué? ¿De dónde surge eso? De un deseo en ellos.
Nuevamente, el reconocimiento de la autoridad es la evidencia de su actitud. Al mismo tiempo, el hambre de ser guiado, instruido, enseñado en la palabra. Las decisiones que nosotros queremos tomar a nivel económico como iglesia, a nivel logístico, que la estructura acústica que queremos hacer, que el aire acondicionado para que poder estar mayor tiempo a la exposición de la palabra, que otro tipo de sonido que sea mejor, que quizás sillas en algún momento que sea más cómoda. Cualquier tipo de determinación en temas logísticos para la escucha de la palabra no va a funcionar si el corazón no tiene la actitud adecuada. Se pueden hacer las inversiones económicas que el Señor nos dé el alcance y tuviéramos los recursos adecuados para hacer mayor inversión. Videobeam, cámaras, todo para poder ser más entendible el mensaje mientras que se va exponiendo y que son medios de bendición. Pero aquí nos estamos dando cuenta que algo que va a jugar un papel fundamental en el último punto, que son las acciones adecuadas, empieza por la actitud adecuada frente a la palabra. Porque a veces consideramos la actitud, sí, que reconocemos la Biblia como la palabra de Dios, me lo han dicho muchas veces y lo creo. Ok, yo escucho, pero ¿tengo disposición de comprender? La comprensión evidencia también la actitud frente a la palabra. Ellos no solamente reconocieron su autoridad y tuvieron hambre de ella, también trabajaron en poder comprender la palabra. Dice que las personas que estaban en ese lugar eran hombres y mujeres y todos los que podían entender lo que escuchaban. No importa si tienes 7 años de edad, yo sé que tú comprendes cuando se te enseña porque sé que vas al colegio. Y tú haces un esfuerzo en el colegio. Y para eso hubo un equipo que se unió a Esdras y ayudó al pueblo a entender según el versículo 7. Pero bien, miren lo que dice ese versículo también. Mientras la ley al pueblo se le explicaba, el pueblo permanecía en su lugar. Ellos aportaban a la comprensión de lo que se les estaba explicando, porque tenían la actitud adecuada. Se hizo la lectura, se le dio el sentido al texto para poder entender la lectura, como decía el versículo 8. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo no era meramente prestar atención a la lectura de la palabra, el objetivo era tener la actitud adecuada para la comprensión de la palabra. El objetivo de esta congregación, de este grupo de personas, no era presentarse únicamente a que se les leyera, sino a que se les instruyera. Y la actitud de ellos era adecuada para la comprensión de las palabras. Por eso ya alzaban las manos, inclinaban la cabeza y adoraban al Señor con el rostro en la tierra. Porque sus oídos habían comprendido, su corazón estaba dispuesto. En este punto tuviéramos que preguntarnos, ¿cuáles son los mayores tropiezos entonces para poder comprender la palabra? ¿O cómo nos prepararíamos? ¿Cuál sería la actitud adecuada para comprender la palabra? Bueno, reconocer que la palabra es la palabra de Dios. Me refiero a que la Biblia es la palabra de Dios, es lo que vemos en ello. Es un hambre, venir con la disposición de ser alimentados, un espíritu enseñable sería lo mismo. Y una preparación para la comprensión. ¿Sabe qué le hace a su mente tener el sábado para verse una serie hasta las 11 de la noche para levantarse al siguiente día y madrugar y venir aquí mientras que el abanico se mueve y le pega en el rostro? ¿Sabe qué le hace a su mente el tipo de alimento que usted come el día del sábado en la noche? Usted entiende que si su cena del sábado en la noche, tipo 9 de la noche, son unos mariscos o un pescado o otro tipo de comida que le pueda hacer pesadez, no solamente va a tener sueño en la noche, va a tener sueño en la mañana. ¿Sabe qué se necesita para que su espíritu, su mente sea enseñable? Un tiempo de devoción al Señor. Usted mira, por ejemplo, los salmos y el salmista describe muchas veces: Señor, guíame a una tierra de rectitud, que tu espíritu me guíe a tu palabra, ilumíname con tu palabra.
Él muchas veces clama, y lo pueden ver en muchos salmos, quizás el Salmo 119 de manera particular: guíame a tu palabra. Hay un espíritu de oración para poder comprender la palabra del Señor. ¿Cuál es la actitud con la que tú vienes y te presentas frente a Dios? ¿Cómo mostramos reverencia frente a que esto es la autoridad? Supongamos que tú estás en otro tipo de reunión pública. Supongamos que está hablando X personaje dependiendo de tus gustos. Puede ser un deportista, puede ser un político popular, y es una charla de 45 minutos. ¿Cómo tú demuestras reverencia a la autoridad que esa persona tiene en la temática que te está enseñando? Por supuesto, tu atención atenta y lo que haces en ese momento. Si lo que tú estás haciendo en ese momento, mientras que estás siendo instruido por la persona que está enseñando, es tener tu mente en el celular, en ese punto, eso evidencia tu actitud frente a la persona que te está enseñando. A no ser que no tengas una condición clínica, pero si tú vas a salir de ese recinto mientras estás siendo enseñado una y otra vez a un baño, a una cafetería, a no ser que tengas una condición clínica, también evidencia tu actitud frente a la persona que te está enseñando. Yo creo que muchos de los problemas que podemos tener como congregación es que creemos que lo que está sucediendo un domingo en la mañana es que es la palabra del pastor o del maestro y no la palabra de Dios. Son unos papeles, no se preocupe. Que esto es la palabra de Dios y que Él habla por medio de su palabra. La clase de actitud que tenemos mientras que la palabra de Dios es explicada es la clase de actitud que tenemos frente al Dios de la palabra. Y como les digo, todo empieza con la actitud del pueblo. Es el pueblo quien manifiesta ese deseo y esa hambre por la palabra. Es el pueblo quien le dice a Esdras, que era el sacerdote y al mismo tiempo el escriba, el encargado de eso, bajo el gobierno de Nehemías: danos la palabra, enséñanos la palabra. Luego que vemos la actitud adecuada frente a la autoridad, el hambre y el deseo de comprensión, vemos el gozo por la palabra, los versículos 9 al 12, es la respuesta emocional frente al pueblo. La manera en que Dios iba a empezar a construir este pueblo santo empezaba con la actitud del pueblo frente a la palabra de Dios y continúa con el afecto del pueblo a la palabra de Dios. Ellos tuvieron una estima, un afecto frente a eso. Ellos necesitaban tener un gozo por la palabra. Déjame y te explico un poco más. Ellos estaban interactuando con esa palabra durante 6 horas. La escucha de la palabra, la explicación de la palabra, durante 6 horas. Y el versículo 9 nos dice que ellos empezaron a llorar. ¿Cómo lo sabemos? Porque Esdras y los demás levitas dijeron: este día es santo para el Señor su Dios, no se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. ¿Vieron por lo que ellos lloraban? Por las palabras de la ley. No fue que Esdras en la exposición y en la clarificación los demás levitas hicieron un melodrama. ¡Wow! La manera en que ellos lo expusieron era como una clase, una obra de Shakespeare. Era el resultado de la palabra de Dios en la conciencia de ellos. ¿Y por qué lloraban frente a la palabra, frente al entendimiento de la palabra? Porque había una brecha entre lo que la palabra decía que debían ser y lo que ellos eran. Los levitas calmaron a todo el pueblo diciéndole: callen, porque el día es santo, no se entristezcan. Ahora, ¿por qué insiste Esdras y los levitas? 3 veces le dicen al pueblo, desde esa porción del versículo 9 al versículo 12, si lo notaron en la lectura, 3 veces le dicen: no lloren, no se lamenten, porque ellos manifiestan, ese día era santo para el Señor. Como lo vamos a ver a partir del versículo 13,
y en el estudio que estaban haciendo ellos durante ese día, reconocieron que era una de las santas fiestas establecidas en la ley ceremonial de Dios, en el libro de Levíticos. Era un día de fiesta. La fiesta tenía un propósito particular, regocijarse en el Señor. Sin embargo, cuando somos honestos en la lectura de la palabra produce en nosotros, por fruto del Espíritu Santo en nuestras conciencias, ese tipo de dolor por nuestro propio pecado. Déjame te lo ilustro de manera rápida. Yo no sé ustedes cómo llegan a la fe bíblica. Me refiero a la fe centrada en las Escrituras. Porque conocemos que hoy en día hay muchas profesiones de fe que son alejadas de la palabra del Señor. En mi caso, y lo he contado a varias personas en otro momento, sucedía que cuando a la anterior congregación que yo iba, y en ese deseo por hambre la palabra, en ese nuevo despertar, en ese nuevo amor, en ese nuevo nacimiento que el Señor me había dado por gracia del año 2011, empezando el año, me sucedía que yo escuchaba la prédica y me gustaba tanto que yo quería más, entonces empecé a ir entre semana. Eran los martes y los domingos, y la enseñanza era continua entre semana como se hacía el día domingo. Pero yo llegaba a mi casa y los otros días que no había servicio, y yo tomaba el mismo texto que habían predicado, y yo leía 2 párrafos arriba, 2 párrafos abajo, y yo decía, pero es que este texto no está apuntando a que yo me enfrente y que sea valiente y que conquiste el éxito. Este texto o esta promesa de conquista se está dando frente a un contexto de 3 versículos arriba, de cómo han caído en el pecado, viene el juicio, pero hay una promesa del Señor de redención, pero hay un contexto de pecado que yo no le escuchaba en la predicación. Y cuando yo leía esos versículos yo me sentía mal, porque yo iba a la palabra y lo que la palabra hacía a mí era darme un sentido de culpa, no un sentido de victoria, ni ser mi mejor versión. Por supuesto, en ese tiempo mi respuesta era, yo estoy empezando, ellos llevan años, el equivocado soy yo. Por la gracia del Señor, por maneras providenciales, llego y conozco la fe bíblica por medio de un pastor, de estos que han sido de instrumento para muchos de ustedes también por internet, y encuentro cómo este pastor no solamente abría la palabra, la exponía, le daba el sentido adecuado, sino que en la clarificación del Evangelio, las buenas noticias, después de haber mostrado las malas noticias, traía alegría a mi corazón. ¿Qué quiero decir con esta ilustración? Porque muchas veces la palabra de Dios viene y nos perfora la conciencia, porque es el instrumento de Dios precisamente aplicado por el Espíritu Santo para traer convencimiento de juicio, justicia y pecado. Usted no sabe la necesidad que tiene de Cristo hasta que primero no se ve a sí mismo como culpable de pecado. No va a valorar el sacrificio que el Evangelio nos da por gracia en Cristo Jesús hasta que no entiende que es un pecador, que sin Cristo está desprovisto de cualquier sentido de una relación de amor con Dios. Si su conciencia sigue pensando que usted está bien delante de Dios sin Cristo, entonces la predicación que usted está recibiendo está siendo lejos de lo que es la verdadera predicación bíblica. Estas personas, al escuchar lo que la ley demandaba, se sintieron mal en su corazón. Por eso hubo llanto y lágrimas. Ellos comprendieron que la situación actual que vivieron, ser despatriados, vivir lo que estaban viviendo en ese momento era la consecuencia de su pecado. Pero una de las cosas que nos permite ver también las Escrituras es que el entendimiento bíblico del Evangelio no solamente te lleva a sentirte mal por tu pecado, un sentido de culpa santa, sino también un sentido de libertad, gozo y alegría en Cristo Jesús. Tú no solamente ves la obra del Espíritu Santo aplicando las verdades del Evangelio a tu conciencia cuando te sientes mal por el pecado, sino que al mismo tiempo cuando experimentas la gracia del perdón. Una conciencia que puede experimentar la libertad de la culpa es una conciencia que ha sido traspasada primero por la culpa dada por la misma palabra, pero al mismo tiempo por la sanidad que la palabra ofrece en el Espíritu de Dios. Por supuesto que si tú no te ves culpable, muy poco te podrás ver perdonado. Y eso es lo que ellos hacen. Incluso en el versículo 10,
en la segunda afirmación de que no estén tristes y son animados a que disfruten, coman, beban, compartan con los demás, no se entristezcan, porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes, título del sermón. La alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. Básicamente lo que les está diciendo es, alégrense por el perdón que han recibido por parte del Señor. Ciertamente se están dando cuenta cómo han vivido sus vidas apartados del Señor, y lo cual les da tristeza en la conciencia, pero alégrense porque la evidencia que están escuchando esta palabra, que están siendo contristados en su corazón y que están a puertas de celebrar una fiesta, es Dios manifestando su gracia de perdón para con ustedes. Hay un tiempo para el duelo, pero un duelo que permanece en duelo no es lo que el Evangelio propone. Es ser animados y fortalecidos en las manos del Señor. Por favor, no permitas que el sentido de convicción de culpa supere el conocimiento de que Dios está obrando en ti. Muchas veces, al ver nuestra pecaminosidad, nos sentimos tremendamente afligidos, pero olvidamos que eso hace parte de la obra que el Señor está haciendo en ti. Llegamos al punto de vernos como obras inconclusas. Llegamos a ver la magnitud de nuestra maldad como inalcanzable para Dios, que hemos llegado a un lugar donde su gracia no es suficiente para nosotros y no es lo que el Evangelio hace. No permitas que el conocimiento de tu pecado supere la experiencia de Cristo como tu Salvador. En lugar de eso, deja que la convicción y el pecado se conviertan en la fuerza del gozo de que Dios está obrando para reformarte, remodelarte y renovarte. Alégrate de que todavía tenga Dios un plan para ti cuando estás siendo sometido a Él, porque Él no ha terminado contigo. En palabras del apóstol Pablo, el que empezó la buena obra en nosotros la terminará hasta Cristo venir. Eso no significa entonces que ahora vamos a pecar más para disfrutar más del perdón. No funciona así. Significa que la palabra nos hace ser más conscientes de nuestra pecaminosidad, sin que vayamos a practicar más la pecaminosidad. Un predicador que murió muy joven, cerca de 28 años, él llegó a decir en algún momento: veo en mi corazón la semilla de cada pecado del mundo. Básicamente soy consciente que cualquier tipo de pecado que se vea afuera, en mí hay una semilla para eso. ¿Por qué no se germina esa semilla? Por la gracia de Dios que me restringe, me santifica y me purifica. A medida que la palabra de Dios es clarificada, es entendible para nosotros, que tenemos la actitud adecuada, nuestras emociones serán llevadas a darnos cuenta que somos muy capaces de ser los peores pecadores del mundo, aunque no caigamos en ese pecado, y al mismo tiempo nos alegraremos no solamente porque hemos sido santificados, sino porque somos refrenados de practicar ese pecado. Nos alegramos no solamente de no caer en el pecado, sino de la obra de Dios, de despertar nuestra conciencia y de refrenar nuestra maldad. Y el último punto que ellos hacen es obedecer la palabra, que eso fue en el segundo día, versículo 13 al 18. Básicamente, ellos están estudiando las Escrituras y comprendieron que en ese mes, que ellos describen como el séptimo mes, viene en el calendario antiguo hebreo, era entre septiembre y octubre. Ellos comprenden que a mediados de ese mes, es decir, por ahí el día 15, estamos en el día 2 de ese mes, se celebraba la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué se hacía? 7 días de fiesta, establece la ley en Levíticos 23, 34 al 44, pueden estudiarlos en sus casas y vamos a ver cómo lo que se ordenaba era reconstruir a la memoria el periodo de peregrinaje de 40 años en el Éxodo. Recuerda que ellos deambularon 40 años en el desierto y cómo Dios los sostuvo en medio de eso a pesar de su pecaminosidad y cómo los llevó hasta la tierra prometida. Bueno, esta fiesta de las enramadas o de los tabernáculos que se celebraba durante 7 días tenía como objetivo recordar ese periodo de tiempo de la vida de la nación. Pero quiero llamar la atención
a cómo ellos llegan a celebrar esta fiesta. En el versículo 13 dice: al segundo día los jefes de las casas paternas de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas, se reunieron junto al escriba Esdras para entender las palabras de la ley. El día anterior estuvieron 6 horas expuestos a las escrituras. Hubo llanto, hubo alegría, hubo clarificación de la palabra. ¿Y cómo se despertaron al siguiente día? Tengamos un descanso y esperemos que sea el siguiente domingo para ser expuesto a la palabra. No. Los jefes de las casas paternas, los varones, los sacerdotes, los levitas se reunieron junto a Esdras para seguir estudiando las palabras de la ley. La obra de la palabra no está determinada únicamente por el día que como iglesia nos reunimos. Pero lo que me interesa, hermanos, ver aquí es la actitud de aquellos que son responsables de liderar espiritualmente a la grey del Señor. Desde las casas o desde la iglesia. Porque lo que vemos que aquí se reunieron también eran los jefes de las casas paternas, los sacerdotes y los levitas, pidiéndole a Esdras: enséñanos más. Queremos más de la palabra, queremos más de la palabra. Estos hombres estaban empezando a tomar en serio sus responsabilidades. Sabían que tenían que preparar a la próxima generación y no dejarían ese trabajo únicamente a las madres o a las mujeres. Hay una responsabilidad que como varones tenemos de liderar espiritualmente en el contexto donde nos encontremos. En la iglesia local o desde nuestros hogares. Y estas personas asumen su rol. ¿Cómo? Estudiando juntos con quien les pudiera enseñar. Eso iba a usar Dios para reconstruir espiritualmente a esta nación. ¿Vieron la secuencia de este capítulo? Estas personas entendieron intelectualmente la palabra gracias a Esdras y a los maestros. Estas personas respondieron emocionalmente a la palabra, primero con duelo y luego con alegría. Y en tercer y último lugar, respondieron voluntariamente a la palabra, obedecieron. Porque eso fue lo que el relato termina haciendo. Ellos celebran estas fiestas, incluso se dice que desde los días de Josué hasta aquel día no se había hecho de esa manera. Una obediencia a lo que las palabras les instruían. La actitud adecuada, la emoción adecuada y las acciones adecuadas. ¿Es necesario clarificar un poco más? Una de las cosas que me llama la atención es la figura de un hombre o de unos hombres, tanto de Esdras como los demás levitas, como instrumentos de Dios para que estas personas entendieran el mensaje de la palabra. A manera de conclusión, a los que somos llamados a enseñar la palabra de Dios, tenemos que saber que Dios no nos necesita, porque Él es todo suficiente, pero tampoco necesita nuestra ineptitud, nuestra negligencia o nuestra mediocridad en el estudio de la palabra. Si esta es la ley del Señor, si esto es la autoridad sobre nuestras vidas, la trataremos con la reverencia que es necesaria frente al estudio de ella. Eso incluye su llamamiento desde el hogar para instruir a su familia, o eso incluye a los que somos llamados a enseñarla desde la congregación. Esto no debe ser tomado tan a la ligera como cuando usted quiere hacer un curso de cómo usar un aparato tecnológico y pone YouTube. Esto requiere la seriedad del asunto. Al mismo tiempo, el avance del proyecto de Dios a la manera de Dios incluyó la responsabilidad de la congregación de Israel. Sucedió con el levantamiento de los muros, ellos asumieron la responsabilidad y participaron, pero está sucediendo con la reconstrucción espiritual de la nación. Hay una responsabilidad del que enseña, hay una responsabilidad del que escucha. ¿Hacia dónde nos va a dirigir Dios como iglesia local en esta ciudad? Hacia el lugar que evidencie la responsabilidad del que enseña y de la responsabilidad del que escucha. ¿Queremos ser una iglesia que glorifique al Señor? ¿Queremos ser una iglesia que no meramente manifieste las diferencias teológicas que tienen otras congregaciones en la ciudad?
¿Queremos ser una iglesia que únicamente usemos la palabra para manifestar esas diferencias? ¿O queremos ser una iglesia que podamos vivir el Evangelio, clarificar el Evangelio, animar en el Evangelio, exponer el Evangelio, enseñar el Evangelio? Estará determinado por la responsabilidad del que enseña y la responsabilidad del que escucha. El Señor nos ayude entonces frente a este llamado que hace nuestras conciencias. Padre Señor, te damos gracias por lo que tu palabra hace en nuestras vidas, Señor. Mencionábamos acerca de los sentimientos adecuados frente al dolor. Cuando preparo este sermón y lo expongo, una de las cosas que mi conciencia dice es: esta iglesia necesita un Esdras, alguien capacitado, que clarifique las verdades, y estos levitas alrededor para clarificar las verdades de la palabra. Quizás mis hermanos puedan decir: esta iglesia necesita otra clase de oyentes, que tengan la actitud adecuada, porque quizás no la hemos tenido frente a lo que significa la exposición de la palabra. Pero aprendíamos, Señor, que tú eres nuestra fortaleza. El gozo que tú traes a nuestro corazón de ver tú actuar a nuestras conciencias es nuestra fortaleza. Tú eres nuestra fuerza. Si has traído convencimiento de juicio, justicia y pecado a nuestras conciencias en nuestra mañana, Señor, decimos amén, te adoramos y te alabamos por eso. Porque el primer paso para una transformación y una renovación espiritual es ver la magnitud de nuestra culpa. Pero al mismo tiempo, Señor, cantábamos en esta mañana: ¿dónde está muerte tu aguijón? La esperanza de que Cristo venció es la esperanza de nuestra conciencia, Señor, que el pecado puede ser vencido en nosotros dependiendo del Espíritu de Cristo que habita dentro de nosotros. Anímanos como congregación, Señor. Alégranos de ver lo que Cristo está haciendo a medida que somos más conscientes de nuestra falta de actitud adecuada frente a tu palabra, Dios. Santifícanos como iglesia. ¿Hacia dónde nos quieres dirigir, Señor? Hacia un crecimiento espiritual, hacia un mayor hambre de tu palabra, hacia una renovación espiritual, como la que mencionábamos en las ilustraciones que tú has hecho en otra época de la historia de la humanidad. Queremos ser renovados y reformados en nuestra vida espiritual, Padre Celestial, y clamamos juntos como iglesia en medio de las debilidades que como cuerpo tenemos, Dios. No queremos solamente ver cómo tú has actuado a lo largo de la historia en medio de otras generaciones y en medio de otra población. Queremos ver cómo actúas en medio de nosotros, Padre Celestial, avivando nuestra conciencia, trayendo la convicción de culpa, dándonos la actitud adecuada frente a tu palabra, dándonos los sentimientos adecuados frente a tus verdades y empujándonos hacia la obediencia de tu palabra, Señor. Para que en todo esto tú seas reverenciado, glorificado y conocido en aquellos que no te conocen, Señor. Bendito seas, Padre. Amén y amén.